Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una nueva ocasión en la que podemos compartir juntos y juntas del aprendizaje que traemos para ustedes en Cercanos a través de las diferentes plataformas de TD+. Hoy estamos muy contentos porque vamos a estar hablando de un tema que sin duda alguna, aunque creamos que está muy lejos de nuestra realidad o de nuestro metro cuadrado, está más cerca de lo que creemos y somos parte con la información o con la cantidad de información que generamos diariamente a través de nuestros dispositivos, desde el celular hasta si usted en su casa tiene algún otro tipo de dispositivo inteligente, un televisor, un refrigerador, hasta un bombillo inteligente de pronto. Ya vamos a hablar de eso con nuestro invitado, a ver si eso es cierto porque eso me lo acabo de inventar. Pero hoy vamos a tener con nosotros a don Mario Marchena, quien es gerente de desarrollo de negocios en Schneider Electric, y vamos a estar hablando acerca del desarrollo de negocios basado en data centers. Bienvenido, don Mario. Y la primera pregunta es, ¿el bombillo inteligente también genera data? Por supuesto. Entonces sí la pegué, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias, Bernal, muy agradecido por el espacio. Gracias por estar acá. Hoy creo que es un tema importante porque, así como lo planteaba en esa breve introducción, creo que todos y todas de alguna u otra forma generamos información y la gran pregunta es, ¿dónde se va toda esa información? ¿Qué hacen las personas que están generando esa información y dónde? ¿Verdad? O sea, es un universo, entonces ayúdenos un poco a ir entendiendo eso. ¿Qué es un data center para empezar? Un centro de datos o data center como lo conocemos es el lugar dedicado donde llega la información que generamos y que esta información es recibida en diferentes segmentos, sea hospitalarios, sean gubernamentales, sean privados, de servicios, de industria, de alimentos y bebidas, en donde se concentra toda la información que tiene que ser procesada y esa información puede ser compartida a otros centros de datos regionales o en la nube o industriales, en donde se tome esa información para generar procesos. Estos procesos pueden ser procesos, servicios, procesos de video, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestros hogares, data centers dedicados a tener contenido de películas, de series que nosotros podamos acceder en la facilidad de un dispositivo electrónico o de una pantalla en nuestro hogar. Mencionabas el tema del bombillo, efectivamente, cuando salimos de nuestra casa y tenemos que devolvernos porque no estamos seguros si cerramos, por ejemplo, el portón, si nosotros tenemos un dispositivo en el celular que recolecte la información de esa cámara, podemos llevarla, eso va a un centro de datos en la nube o regional, en donde se comunica con ese dispositivo y ese dispositivo ya me permite ver en tiempo real si efectivamente cerró o no el portón basado en la información que llega de esa cámara. Esa información puede ser desde data, o sea, puntualmente algún dato en específico, no sé, mis gustos e intereses, ¿verdad? Entonces, no sé, últimamente estoy buscando tenis para correr, entonces ahí yo podría entender que cuando de pronto entro a una red social y me aparecen infinidad de ofertas de tenis, porque ando buscando, es porque hay un fenómeno de que esa información que ya previamente generé llegó a un data center y otras tecnologías hicieron que ahora yo lo que visualice constantemente en mi feed de redes sociales sean más tenis. Es una forma de entender cómo ese proceso de la información que genero y cómo se procesa en un data center para después llegar otra vez frente a mis ojos. Claro, para 2025, apenas dentro de un año, la generación de datos de usuarios va a crecer un 500% en el mundo. ¿Okay? Esto es lo que está necesitando, está requiriendo esa infraestructura de centros de datos que reciba esta información y pueda procesarla en el contenido o la necesidad que se requiera. Hiciste una búsqueda, eso no va a un data center, va a miles de data centers conectados en la nube que hacen el análisis de lo que estás buscando y empieza a llegarte sugerencias de lo que necesitas. Aquí es donde entra también los famosos motores de búsqueda o la ya adoptada con conocimiento no de muchas personas de la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial lo que hace es hacer un análisis de lo que te gusta, de lo que compras, en dónde te entretienes, qué visitas y te empieza a dar sugerencias que te llegan a través, por ejemplo, de redes sociales. Entonces, no es de extrañarse que estés visitando un centro comercial en cualquier lugar del mundo y empiece a llegarte sugerencias de tiendas con
productos y soluciones de cosas que te gusta hacer. Entonces, de esa manera, el manejo de la data o Big Data lo que hace es residir en estos centros de datos a nivel de análisis de información para poder tener las tendencias de las cosas. Eso a nivel comercial, a nivel industrial, a nivel hospitalario, a nivel gubernamental, tiene también otro tipo de inteligencia artificial. ¿Qué dimensión tiene un data center? Porque imaginarlo físicamente, ¿verdad? Podría remitirnos inclusive como hasta películas donde uno ve aquellos grandes, voy a decirlo como popularmente lo describiría, como aquel bodegón, ¿verdad? Techado, con aire acondicionado, porque tiene que tener esas condiciones de enfriamiento, pero pasillos, de pasillos, de pasillos. ¿Es así como se visualiza un data center o tiene diferentes dimensiones? ¿Puede ser algo tan elaborado como eso a algo muchísimo más reducido? ¿Cómo se visualiza? Conceptualmente, y de repente para los que no están tan familiarizados con los ambientes de centros de datos, pueden imaginarse, como bien dices, una nave industrial con un montón de gabinetes de IT, con un montón de servidores instalados. Incluso hemos visto películas en donde están enjaulados para restringir el acceso de quienes van y operan esos centros de datos. Esos centros de datos son centros de datos muy grandes, normalmente corporativos, centros de datos financieros, de servicios, de los grandes jugadores del Internet, por ejemplo, en Amazon, en Facebook, ¿verdad? Que tienen mega data centers, operando ya en la región, por ejemplo, en México y Centroamérica, pero no necesariamente son tan grandes. Podemos tener un centro de datos en una industria que hace la convergencia de la operación transaccional de comercialización con el espacio IT y el transaccional operacional de la industria, en donde reside en un solo gabinete. ¿Qué tienen en común los centros de datos? Infraestructura que los haga resilientes, que los haga sostenibles, que los haga eficientes, desde uno hasta miles de gabinetes en un solo lugar. Nosotros en nuestros hogares tenemos pequeños centros de datos. El lugar donde llegan las comunicaciones a nuestro hogar, de donde se conecta el Wi-Fi para poder tener internet en toda la casa, es nuestro pequeño centro de datos, y normalmente le asociamos un sistema de respaldo de energía UPS, para que cuando estemos en esa llamada no nos falle el suministro eléctrico y perdamos la comunicación. Ya en nuestros hogares tenemos centros de datos y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque la necesidad ha llevado a eso. El Internet de las cosas en los hogares, por ejemplo, está haciendo que nos facilite poder tener en nuestros dispositivos muchas aplicaciones que me faciliten a mí la vida y la de mi familia también, el poder comunicarnos sobre todo. Si lo llevamos o le extrapolamos a ambientes más industriales, más de negocios, cumplen la misma función. Llevar la información a una infraestructura que tiene en común energía, enfriamiento, y que tiene que cumplir con ciertas condiciones para que se vuelva resiliente. Resiliente en este caso significa que se mantenga disponible la mayor cantidad de tiempo posible, 24/7, y que sea confiable, que ese centro de datos nunca me vaya a fallar. Y así hay mucha normativa, muchas certificaciones y muchos estándares propios para hacer diseño de centros de datos. Pero no es ese data center grande, puede ser de cualquier tamaño. No, y lo más sorprendente, de pronto que hoy que yo me he dado cuenta, es que en mi casa el Wi-Fi está conectado, o el router del Wi-Fi está conectado en una esquinita, ¿verdad? Donde tiene ahí como varios enchufes, voy a decir, en mi ignorancia de la materia, ¿verdad? Y entonces ahí se conecta. De hecho, la vez que llegaron a poner el internet, dijeron, aquí está todo ya armado y ya hay fibra óptica y todo. Entonces, es curioso que las construcciones quizás un poco más modernas ya están contextualizadas para que yo en mi casa tenga un data center. Correcto, ya están diseñando un pequeño rack de 6 unidades de rack. Es correcto, ¿verdad? Sí. En donde ya tenemos un servidor de vigilancia, tenemos un servidorcito de audio y video, tenemos un servidor para aplicaciones comunes de seguridad de la casa. Claro. Y eso, ahí llega el internet de la casa. Ya ahí nos conectamos y permite sacar todas esas señales de información hacia dispositivos móviles, por ejemplo, en nuestros hogares. Y efectivamente, ya se están diseñando. Las casas más recientes diseñadas y construidas ya tienen un pequeño gabinete que se constituye en su centro de datos. La conclusión con esto es, señoras y señores, usted en su casa tiene un data center.
Así que no se imagine que usted el data center solo lo va a ver en las películas de ciencia ficción. Su casa es escenario de una película de ciencia ficción, no mentira, no, tiene un data center en la casa, así que ya por ahí creo que eso nos une a todos en el concepto de lo que estamos desarrollando hoy. Don Mario, un tema importante que usted ha mencionado ya en varias ocasiones en este ratito es el tema de la nube. Ese data center, la infraestructura que usted habla, ¿verdad? Esos racks con gabinetes, como le menciona a cada uno de los niveles, podría decirlo. ¿Dónde vive eso, verdad? ¿Por qué la nube? ¿Cuál es la importancia de mencionarla? Y si no viven en la nube, ¿dónde entonces reside esa información? Es un poco difícil entender la nube porque es prácticamente un concepto en el que tenemos una interconexión global, incluso satelital, de centros de datos que se replican entre sí para poder hacer o facilitar el acceso a la información a los usuarios, ¿verdad? Y estos usuarios, llámense personas físicas o grandes corporaciones o compañías que necesitan y tienen como núcleo el data center para poder llevar o especializarse en el segmento en el que están. ¿Okay? Entonces la nube puede ser, es la interconexión de centros de datos ubicados en varias partes del mundo, ¿verdad? Que se interconectan entre sí y llamamos la nube del Internet precisamente, que nos facilitó esto hace 30 o 35 años, de poder tener una salida por Internet y poder conectar con múltiples servidores en el mundo. Por ejemplo, principales servidores en nuestra región tenemos en Costa Rica, tenemos en todo Centroamérica y sobre todo en México se están desarrollando zonas como en Querétaro, en donde se están desarrollando grandes centros de datos, no solo propios de compañías, sino centros de datos que se dedican a alquilar espacio, con la promesa y la garantía de que son confiables, que son sostenibles, que son eficientes, buscando precisamente cumplir con las tendencias de mercado que tenemos hoy día para la infraestructura de centros de datos. Ahora, todo esto que usted ha mencionado y entendiendo que la cantidad de información que se genera es abrumadora, que la proyección que usted nos planteaba anteriormente, de que al 2025 vamos a ver un incremento del 500% en la cantidad de información que generamos, eso va y además que usted mencionaba, por ejemplo, el ejemplo de la UPS o de esta batería para que ese centro de datos se mantenga siempre vivo. La gran pregunta es, ¿cuánto consumo energético entonces vamos o estamos ya generando dentro de la operación de un data center? En Schneider Electric nosotros seguimos las tendencias y apoyamos a nuestros clientes, usuarios finales y socios de negocio precisamente a poder adoptar las tecnologías de última generación que les permitan precisamente cumplir con estas necesidades. Decíamos el tema de la nube. El tema de la nube, múltiples data centers, pero todos esos data centers tienen que tener un nivel de resistencia, de resiliencia como tal, capaz de seguir operando de manera ininterrumpida. ¿Okay? Esto lo que va a permitir es que cuando nosotros accedemos a Internet y esta búsqueda se haga en múltiples servidores en data centers en el mundo, me garantice el acceso a la información. Una de las preocupaciones globales es que todavía 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad, ni mucho menos a la digitalización. Entonces, parte de apoyar a nuestros usuarios finales y como compromiso Schneider es precisamente tener que la tendencia en la nube de estos data centers puedan cumplir con las tendencias de digitalización, automatización y sostenibilidad. ¿Por qué? En temas de digitalización, el Internet de las Cosas es una realidad ya hace muchos años. ¿Okay? A nivel de automatización, tenemos que buscar edificios inteligentes que tengan los mejores valores de eficiencia energética y sostenibilidad, buscando green building o edificios verdes, ¿verdad? Porque ocupamos descarbonizar, ocupamos consumir menos energía, ¿verdad? Y la que consumimos que sea energía bien utilizada, sacarle el mayor provecho a la energía posible. Y finalmente, hablamos de digitalización, globalización y sostenibilidad como tal. Todo esto lo hace posible el software. El software es el que termina de amarrarnos todo el concepto de centros de datos
sin importar el tamaño que tenga. Por eso es importante la definición de centros de datos como algo que no tiene que ser ambiguo o subjetivo, sino un centro de información que cumpla con las condiciones necesarias para mantenerse operando. Mencionó usted 4 factores en los cuales nos vamos a centrar ya en el siguiente bloque de la conversación, pero el tema de la digitalización, la automatización, la sostenibilidad y también mencionan ustedes la resiliencia de estos centros de datos. Vamos a entrar en esa materia en el siguiente bloque, pero hay actores dentro de la industria de la gestión energética de los centros de datos que de pronto esos factores no los han incluido y sin importar el impacto que tengan, nada más arman y siguen armando centros de datos. En Schneider Electric apoyamos precisamente eso, que el diseño, la construcción, la operación sea eficiente, sea resiliente y que tenga los mayores estándares de satisfacción al cliente precisamente para operar sus centros de datos. Esos actores que mencionan van desde el diseñador, electromecánico, civil, arquitectónico, que empieza con el concepto a partir de una idea del cliente de lo que necesita basado en su necesidad y pasamos por la fase de diseño, construcción hasta llegar a la operación. Esos profesionales son profesionales técnicos o universitarios que tienen que tener formación precisamente en estos estándares, certificaciones y normativas de centros de datos para poder diseñarlos, construirlos y luego operarlos. Es como tener un vehículo de carreras con las mejores prestancias de eficiencia, sostenibilidad, etcétera, etcétera, y no poder manejarlo, no saber cómo sacarle el mayor provecho a su desempeño, a su velocidad, en el caso de un vehículo de carreras, a ganar la carrera. Claro. Y eso es a lo que nosotros como Schneider apoyamos precisamente, a que nuestros clientes, nuestros usuarios finales, saquen el mayor provecho de la energía. Entonces hay una necesidad en el conocimiento de las personas que operan estos centros de datos para que cumplan con esas 4 características y que no sea un crecimiento, no sé si es la palabra correcta, usted me puede corregir, pero no haya un crecimiento desmedido e irresponsable con la sostenibilidad global a la hora de desarrollar centros de datos. Es correcto, eso va a depender mucho de la actividad de la industria o del segmento que necesite un centro de datos. Okay. Puede tomar la decisión de construirlo por su cuenta y en esto, en Centroamérica tenemos excelentísimos profesionales dedicados precisamente al diseño, constructores también de centros de datos y operadores de centros de datos. Esto en el caso de que yo decida construir uno. Pero ¿qué pasa cuando no tengo la visión completa y quiero la mayor disponibilidad posible para poder llevar esa información a un centro de datos y que cumpla con esas condiciones? Entramos en un concepto de centros de datos de colocation o colocación, que son compañías, empresas que construyen sus centros de datos bajo los más altos estándares de disponibilidad y confiabilidad en el mercado y te venden el espacio. Entonces yo voy y me alojo con ellos y a cambio yo recibo la garantía de que ese centro de datos nunca se va a apagar, va a cumplir con los mayores estándares de eficiencia, sostenibilidad y sobre todo disponibilidad en el mercado, en el negocio, que me garanticen a mí que mi operación, cualquiera que sea que yo trabajo desde mi casa, ¿okay? O tengo una oficina gubernamental en donde no tengo espacio para un centro de datos, puedo ir con ellos y poder tener ese espacio. Tenemos muchos clientes que han confiado precisamente en las soluciones de Schneider que permiten precisamente adoptar nuevas tecnologías y tener también la flexibilidad de transformarse en el tiempo, buscando precisamente cumplir con las tendencias globales que nos llevan a digitalización, que nos llevan a automatización y nos llevan a sostenibilidad. Muy bien, vamos a hacer una pausa en la conversación. Yo ya me emocioné con este primer bloque, pero al volver de este corte que vamos a hacer, seguimos hablando de estos 4 factores y sobre todo del tema que mencionaba don Mario ahorita, el profesional o la persona profesional detrás de estos centros de datos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos aprendiendo acerca del desarrollo de negocios basados, más bien, en data centers. Y uno de los descubrimientos, creo, más importantes del bloque anterior es que todos tenemos un data center en nuestras casas.
Eso yo creo que es parte de lo más importante que aprendimos. Y después que hay tal cantidad de generación de información que hay una proyección que para el 2025 se va a generar un 500% más de información. Por lo tanto, hay más generación de data centers y pausamos la conversación propiamente en el desarrollo de estos modelos de negocio detrás de un data center. Porque bien una operación puede ser que yo monte mi data center o que más bien rente, supongo que existe también el alquiler, o bien compre un espacio en un data center. ¿Dónde está la tendencia mayoritariamente en este momento en el desarrollo de negocios? ¿En el hacerlo o en ir por alguna de esas dos vías, alquiler o compra de un espacio? Puede tener las dos problemáticas. Un data center que arranque de cero porque lo necesito, y para eso Schneider Electric tiene soluciones en las que podemos tener un data center prefabricado, dedicado para esa actividad. Vamos a pensar en un hospital, por ejemplo, como hay muchos en nuestra región centroamericana, en donde hace 60 o 70 años que se construyó, no se pensó en un espacio dedicado para un centro de datos, y no vamos a sacrificar espacio de camas o salas de intervención o salas de cuidados intensivos porque necesitamos tener un centro de datos. Y muchas veces la infraestructura tiene tanto tiempo de haber sido construida que no tiene la capacidad de poder sostener un espacio de centros de datos que consume mucha energía, ¿verdad? Entonces, las soluciones prefabricadas es una solución que tenemos en nuestro portafolio precisamente para estas soluciones. Si tenemos el espacio para construirlo también, se puede hacer de manera tradicional, dedicar un espacio precisamente para contener los gabinetes, y esos gabinetes tienen que tener energía, tienen que tener enfriamiento, tienen que tener software de monitoreo como nuestra plataforma de EcoStruxure, en donde podemos analizar, podemos monitorear y tomar decisiones en tiempo real basados en inteligencia artificial que provee nuestro software para poder operarlo. Entonces, ese es el escenario donde partimos de algo construido o algo que tenemos que partir de cero. Si nos movemos a alguien que nos rente el espacio, pues también tenemos la forma de poder ser un asesor confiable para que pueda adaptarse a las tendencias de mercado que va a tener precisamente ese data center que está operando, que ya fue construido, o bien extensiones y modificaciones que tiene que tener a futuro a nivel de infraestructura. ¿Cuál es la tendencia principal? Es que la energía que se consume en un solo gabinete del data center va a ir en aumento. Y va a ir en aumento precisamente por el advenimiento de la inteligencia artificial. Este tipo de servidores requieren un diseño especializado, requieren una construcción también de la infraestructura especializada, para la cual tienen que adaptarse. Entonces, nos comprometemos en Schneider Electric precisamente en tener la flexibilidad en nuestras soluciones y productos de poder adaptarse a nuevas tecnologías. Esperemos a lo que ni siquiera se ha inventado aún, ¿verdad? Pero que lo que hoy está marcando precisamente estas tendencias de globalización, digitalización y sostenibilidad sean fácilmente de adquirir por un usuario. ¿Tengo uno nuevo o uno que ya se ha construido operando? ¿De qué maneras se puede más bien cuantificar el consumo energético de un data center? Supongo que de acuerdo a la dimensión, pero en un promedio, ¿cuál es el consumo energético que se podría estar generando? Esa es una muy buena pregunta porque en centros de datos la energía es fundamental, sobre todo porque cualquier centro de datos necesita tener confiabilidad, disponibilidad y resiliencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en esas tres definiciones o esos tres conceptos necesita estar encendido, prendido permanentemente, sin importar el tamaño, sin importar la actividad, porque lo que busca es que nunca se apague porque un proceso se puede caer. Claro. Esto puede traducirse en pérdida de materia prima, puede traducirse en pérdida de horas hombre elaborados si estamos hablando de la industria, o monetario en caso de pérdida de transacciones por servicios de cualquier actividad, sobre todo las actividades bancarias. ¿Okay? En ese sentido, el centro de datos tiene que tener esta resiliencia y poder monitorearlo, es lo importante a nivel de energía. ¿Okay? Ya cumplimos con que sea resiliente, que esté disponible y que sea confiable, pero consumen,
y está previsto en los próximos años de que sean un actor del 35 al 40% del consumo energético mundial. ¿Okay? Entonces tenemos un punto de inflexión en el que controlar la energía, en el concepto que Schneider tiene, la Schneider Electric es el líder global en la transformación digital y la automatización, porque lo que buscamos es electricidad 4.0, por ejemplo, para electrificar la energía. La energía eléctrica en centros de datos es 3 a 5 veces más eficiente que cualquier otro tipo de energía. En el mundo, el 80% de la energía generada viene de generación que no es limpia. Entonces, al electrificarla, estamos teniendo algo importantísimo que es tener sostenibilidad, descarbonizar la huella. Necesitamos reducir, en esta crisis mundial de energía, reducir a la mitad las emisiones de carbono, porque la energía va a seguir en aumento, el consumo de energía. En el centro de datos, cualquiera que sea, ese consumo eléctrico se vuelve fundamental porque es necesario para poder seguir operando de manera ininterrumpida. ¿Cuánto, si pudiéramos hacer dentro de un margen del 1 al 10, siendo 10 obviamente el nivel máximo, ¿en qué punto estamos del desarrollo de esta industria de los data centers? ¿Estamos en un 7, estamos en un 5, en un 8? ¿Cómo podríamos cuantificar eso? A nivel país, a nivel Costa Rica, yo diría que estamos en un 10. Tenemos profesionales sumamente especializados en el diseño, construcción y en la operación, Muy bien. privados y gubernamentales. A nivel de formación, tenemos la gran ventaja, al menos en Costa Rica, de tener técnicos y profesionales universitarios de altísima calidad, que lo que requieren simplemente es adoptar todo el lenguaje de centros de datos a nivel de certificación, a nivel de estándar, a nivel de normativa y poder ponerlos e insertarlos en el mercado. No es una oportunidad de negocio, es una realidad. Los centros de datos van a ir en aumento. Te mencionaba precisamente el 500% al año entrante del contenido que subimos. La industria se automatiza a un nivel similar precisamente por la globalización. Entonces, centros de datos de cualquier tamaño van a estar siendo necesitados en los próximos 25 años aún. ¿Cuáles son las bases del conocimiento que debería tener una persona que entra a esta industria a formar parte de ella? Puede ser en el diseño, en la ejecución o inclusive en operación y mantenimiento. ¿Qué debe saber una persona a nivel básico? Vamos a ver, si es a nivel diseño, pues obviamente tiene que ser un profesional capacitado, certificado precisamente en la rama correspondiente. En un centro de datos tenemos una gran cantidad de elementos que están enlazados entre sí: eléctrico, mecánico, civil, arquitectónico. Cada uno tiene su nivel de expertise. Una vez que lo construimos, lo diseñamos, una vez diseñado lo construimos, ya construido viene todo un proceso muy afín a centros de datos en donde viene la certificación por muchos entes para poder determinar esa disponibilidad y esa confiabilidad. ¿Okay? Está certificado, está listo. O no lo certifiquemos, dejémoslo en un nivel confiable. Tiene que venir un operador de centros de datos y aquí la disciplina se multiplica, porque al final el centro de datos es un edificio vivo y queremos que sea lo más inteligente posible, precisamente. Ese tipo de profesional es un tipo de profesional que tiene que tener conocimiento en varias ramas, pero sobre todo conocer de la operación de centros de datos. ¿Qué buscamos con eso? Que pueda mitigar individual o colectivamente cualquier interrupción que se pueda dar en el servicio que brinda. Ahí yo podría decir, bueno, y escuchándolo a usted y poniéndome en el papel de la persona que está viendo este espacio, bueno, sí, me interesa, pero no tengo aún ese conocimiento. Entiendo el ideal de profesional que desarrolla eso. ¿Hacia dónde podría dirigirme entonces yo? ¿Qué debería estar preparándome? ¿Qué tipo de certificaciones debería estar buscando información? Inclusive, debería replantearme una nueva carrera universitaria que me dirija hacia eso, un técnico. Entonces, ¿por dónde anda como ese career path, digamos, si queremos verlo así, para yo poder meterme dentro de esa industria y entendiendo lo que cada rol ejecuta?
Como te decía, es multidisciplinario. O sea, podemos tener ingenieros eléctricos, Ok. mecánicos, arquitectos, civiles, ingenieros de sistemas informáticos como tal, porque el centro de datos es un ente vivo que tiene que integrar a muchas personas, muchos tipos de profesional. ¿Okay? Entonces, carreras específicas en centros de datos no necesariamente las vamos a No encontrar. existe una oferta puntual No que existe diga como tal. ingeniero de centros de datos. No. Quienes se encargan precisamente de capacitar a los profesionales en estas disciplinas son precisamente quienes operan un centro de datos y son dueños de un centro de datos. Claro. Entonces ahí donde ya con su título, ¿verdad? En la rama que sea, empieza a introducirse precisamente en el lenguaje y la normativa de los centros de datos a nivel de construcción, a nivel de diseño o a nivel simplemente de operación. Que a nivel de operación, los técnicos que estamos graduando hoy son técnicos muy capacitados precisamente para poder entender ese lenguaje y de manera muy confiable poder operarlo. Al ser tan diversa las calidades de los profesionales que pueden ejercer en un centro de datos, ¿cuánta demanda laboral se está generando actualmente en el sector? Es constante. O es sea, constante, todos los días vamos a estar viendo y de aquí en adelante una demanda precisamente de profesionales en múltiples disciplinas, porque no mencioné, por ejemplo, que un centro de datos tiene que ser seguro, tiene que ser confiable, tiene que ser un centro de datos o un edificio seguro como tal. Entonces tenemos también profesionales, por ejemplo, en el ámbito de salud ocupacional, que tienen que estar velando por que esas prácticas de seguridad se permeen en el personal que lo opera. Porque si no, entonces no podemos de ninguna manera poner en riesgo a los profesionales que están iniciando en este camino, ¿verdad? Don Mario Marchena es gerente de desarrollo de negocios en Schneider Electric, es quien nos está acompañando hoy para entender cómo el desarrollo de negocios se está basando en el tema de data centers, y vamos a hacer una pausa más para regresar a entender un poquito más de esos data centers, pero desde los nuevos modelos de desarrollo de negocio. Ya venimos. Gracias por llegar a este último bloque de la conversación con nosotros. Hoy estamos aprendiendo acerca del desarrollo de negocios basados en data centers. Antes, yo quiero recordarle que usted puede descargar la aplicación de TD Max, donde sin duda alguna llega toda la información a un data center, y en ese data center nos permite saber cuántos partidos de fútbol de primera división consume usted en la aplicación, gracias a los data centers entonces. Pero sí, invitarle para que ustedes vayan por allá a disfrutar de los diferentes contenidos del fútbol nacional de primera división masculina, femenina, futsala, de todo un poco por ahí, para que entonces puedan estar disfrutando con nosotros de la experiencia de TD Max. Que de hecho ahí también pueden ver las diferentes repeticiones de Cercanos por la señal en vivo de TD Más 2. Ahí también está la señal de Teletica, Canal 7 en vivo. Bueno, y más, todo eso, las aplicaciones OTT operan en data centers. Correcto. Servidores van, vienen, es una cosa, de eso hablamos constantemente aquí todas las semanas. Nos toca. ¿Futbolero o no futbolero? Pues sí. ¿Sí? Bueno. No tanto como... Sus datos de consumo pasan por ahí también. Pasan por ahí, sí, sí. Muy bien. A ver, hablando del desarrollo de nuevos modelos de negocio y entendiendo, como vimos en el bloque, en el primer bloque, que es tan fácil como tener un data center en nuestras casas, podríamos entender también que a la hora de yo estar desarrollando un nuevo modelo de negocio, qué sé yo, cuando estoy inventando de dónde saco la data de mis usuarios, o si inclusive estoy trabajando en una aplicación que genera esa información, ¿en qué momento debería plantearme qué tipo de data center utilizar para poder seguir desarrollando ese modelo de negocio, don Mario? Claro, yo creo que el principal director que va a tener esa decisión va a ser qué tan fundamental se vuelve el manejo de información
que necesito yo para poder desempeñar mi aplicación o mi función. Claro. Y te lo pongo como un ejemplo muy frecuente, precisamente cuando tenemos un emprendimiento. Hoy ya no basta tener una paginita en donde subís cierta información para poder empezar a comercializar. Me tocó todavía hace unos 30 años, buscar en páginas amarillas. Entonces buscaba en páginas amarillas y encontraba diferentes tipos de servicios en donde yo podía encontrar, qué sé yo, un fontanero, un electricista. En ese tiempo todavía no existían desarrolladores de contenido, por ejemplo. Pero ahora, si quieres tener un negocio, un emprendimiento, necesariamente tienes que tener una página. Y esa página tiene que estar alojada en algún lugar, ya sea en nuestra página como tal, en redes sociales, o bien cuando el tráfico de información y de búsqueda requiera tener un nivel de complejidad mayor. Esto lo que quiere decir es que ya tenemos que incorporar, por ejemplo, lo que hablamos hace unos minutos, el tema de motores de búsqueda, el tener información como inteligencia artificial, que empiece a analizar grandes datos de usuarios y empiece a direccionarlos hacia mi producto o hacia mi solución, que es la que yo estoy comercializando. Entonces es ahí donde tomamos la decisión de tener un centro de datos tan confiable o tan disponible como nuestra actividad lo necesite. Tomamos la decisión, y hablando como persona individual, de tenerlo en mi casa, de buscar espacio en la nube, ¿verdad? O bien una corporación, una compañía que decida precisamente tomar ese camino del Big Data para sostener y sustentar su actividad comercial basados en el análisis de IT, en análisis de datos que requieren precisamente para poder mantener su compañía funcionando. Que en dado caso yo creo que es más, quizás más estratégico para un modelo de negocio que está empezando, el poder optar por, ahora que veíamos esos dos posibles caminos, ¿verdad? O el de rentar o comprar un espacio, o el de desarrollar mi propio data center. Creo que ahí en una etapa temprana es prioridad uno, el más bien rentar esos espacios, porque si no los costos se incrementan de forma elevadísima. Sí, eso va a depender mucho de la actividad. Y te lo pongo así, por ejemplo, un banco difícilmente va a tener en un data center rentado información vulnerable de sus clientes como tal, información financiera, por ejemplo. Entonces, normalmente los grandes bancos en la región tienen su propio centro de datos con cumplimientos de estándares altísimos también, como los cumplen también estos de colocación. ¿Dónde tomo yo la decisión como banco, usando el mismo ejemplo, de irme a rentar todos aquellos servicios que no expongan la información de mis clientes? Entonces, información general de servicios, contrataciones, ¿verdad?, que pueden pasar a través de terceros sin poner en riesgo la vulnerabilidad de la información de mis clientes, por ejemplo. Sí, ahí perdón que lo interrumpa, pero a la hora de la ejecución, de tomar esas decisiones, hay un papel muy importante en la persona que maneje ese data center, también no solamente del conocimiento técnico, sino también de la comprensión del modelo de negocio en el cual se encuentra, para poder inclusive aconsejar, si vale la palabra, a, no sé, a la parte gerencial de la compañía, sea un banco o cualquier otro tipo de organización, y decirle, no, mire, vamos a segmentar nuestro almacenamiento de información de la siguiente manera. Esa información de este tipo, esa información de este tipo. Entonces se convierte hasta en un orquestador de la data. Sí, de hecho, ese tipo de decisiones depende mucho de la actividad. Hablamos del banco, hablemos ahora de salud. Hablemos del EDUS, por ejemplo. Sí, es igual los de crítico. Hospitales tienen que tener un pequeño centro de datos distribuido por piso en un hospital o uno solo en el hospital, que esté recibiendo y enviando información de expediente médico digital de sus pacientes. Así, si yo estoy asignado en una clínica en Desamparados o en Pavas o en Escazú y tengo que ser atendido en Cóbano o en Hospital Anexión en Guanacaste, esa información está disponible. Si no lo está, esto pone en riesgo obviamente mi salud si es una emergencia. ¿Okay? Entonces, ¿dónde tienen que invertir? En este caso los jerarcas, pues tienen que invertir en aquellos centros de datos propios o de terceros que les garantice
que no haya en ningún momento un corte en la operación del mismo. Por eso hablábamos nuevamente de resiliencia, que si hay un momento en el que la infraestructura se ve comprometida, el centro de datos tenga réplicas, como decíamos en la nube, múltiples data centers en donde yo pueda acceder a esa información, sin ser un especialista de IT. Vamos al caso de un médico. Él simplemente entra a su computador, hace la búsqueda del expediente y él no tiene que saber si es que el data center del hospital está funcionando. Simplemente él hace su búsqueda y esa estrategia informática viene precisamente de los profesionales en ese ramo y eso pasa luego a los profesionales de infraestructura de centros de datos y ahí vamos a los niveles gerenciales. ¿En dónde llega a los niveles gerenciales? En donde tenemos que tomar en cuenta consumo de energía, eficiencia energética, qué tan sostenibles son, ¿verdad? Y sobre todo, esa resistencia o resiliencia que tiene que tener el centro de datos a mantenerse operativo el 100% del tiempo. Sí, el tema de la disponibilidad de los centros de datos al 100% para que la operación siga funcionando. Pasa, por ejemplo, cuando se caen redes sociales o esto que se nos vuelve tan del día a día, ¿verdad? Entonces se cayó WhatsApp, todo el mundo colapsa. ¿Qué pasó en ese data center en un momento como ese? Eso, este no es un dato curioso. Y es súper complejo porque en nuestra vida cotidiana cada vez es menos frecuente escuchar no hay sistema, se cayó el sistema. Correcto. Eso normalmente era porque la operación de los servidores que manejan la información en esa oficina, vamos a pensar en una oficina gubernamental, no voy a mencionar ninguna para que no se tome mal, sí. Pero llegamos a hacer nuestra gestión, no hay sistema. Probablemente el servidor estaba en un gabinete que se constituía su centro de datos propio, ahí en el edificio. ¿Okay? Una red social como Facebook, como WhatsApp, que fallo, que se caiga, muy normalmente está asociado con problemas tipo informáticos. Porque, como te decía al principio de la charla, los centros de datos en la nube están interconectados y son redundantes entre sí. O sea, una búsqueda que yo hago lo hacen múltiples servidores instalados en múltiples data centers en el mundo. Poder explicar qué fue lo que pasó es muy, muy, muy difícil porque cada vez se vuelve, vamos a ver si el término está bien, se vuelve más infalible. Es difícil que falle una red social como WhatsApp. Y tiene que estar asociado muy probablemente a un proceso informático que se les cayó. Que obviamente, vamos a ver, el 85, casi 90% de la caída de un centro de datos se debe a error humano. O sea, siempre hay alguien que está involucrado, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ver con infraestructura misma. El diseño de centros de datos se volvió muy complejo, si queremos decirlo, a nivel de buscar que el enfriamiento y la energía nunca fallen. Entonces es muy difícil poder determinar ese caso particular de WhatsApp. Dentro de la complejidad que ofrecen estos centros de datos, ¿qué papel están jugando las tecnologías emergentes? Que yo ya dejaría de llamarle emergentes porque yo creo que ya emergieron. Pero ¿qué papel están jugando? En minutos antes hablábamos de inteligencia artificial, inclusive hablábamos de la nube, pero por ejemplo otras tecnologías emergentes como la ciberseguridad, el machine learning como tal detrás de esto, ¿cómo están siendo parte de la ecuación del desarrollo de esta industria? En Schneider Electric tenemos una plataforma de software llamada EcoStruxure que precisamente le saca el mayor provecho al Internet de las cosas para poder flexibilizarse a cualquier diseño que un cliente usuario final tenga, primero para su mayor satisfacción, ¿verdad? Y segundo, para poder adoptar precisamente toda esta tecnología que ya dejó de ser emergente, ya es una realidad. Tenemos EcoStruxure en donde podemos manejar realidad aumentada, tenemos EcoStruxure también para Secure Connect, que permite tomar desde un interruptor a una subestación, a un medidor de energía y poder incorporarlo y poder sacarle data y poder tomar y modificar en tiempo real la operación en busca de la eficiencia y la misma sostenibilidad. Tenemos también en EcoStruxure el poder de monitorear la energía en cualquier forma que se consuma. ¿Por qué lo hacemos así? Porque parte de nuestra
visión es precisamente hacer que nuestros clientes tengan hasta un 85% de ahorro en la energía y hasta un 30% de ahorro en el costo de esa energía. Entonces, tener herramientas, precisamente de software sobre todo, que adopte estas tecnologías emergentes que ya son una realidad, hacen que ese cuerpo integral que se llama centro de datos se vuelva un cuerpo fácil de leer. Entonces yo puedo, a través del software, poder monitorearlo, controlarlo y poder tomar decisiones incorporando inteligencia artificial para poder sacar el mayor provecho de la energía que puedo obtener. Energía limpia es la energía que no se usa o que no se desperdicia. Lo que buscamos con los productos y soluciones y el software es precisamente sacarle el mayor provecho a la energía sin impactar tanto, en este caso, el medio ambiente por el tema de la crisis de la demanda mundial de energía. ¿Cuánto era el porcentaje que me dijo ahora de consumo energético a nivel mundial a la hora del desarrollo de un data center? Que hoy consume entre un 35 y un 40%, un 35, un 40% los centros de datos hoy. Los centros de datos consumen del 30 al 40% de energía global en su operación. En su operación. Por esa razón es que nosotros tenemos que bajar a la mitad las emisiones de carbono por la cantidad de energía que estamos consumiendo hoy. Son 1112 teravatios hora que se van a empezar a consumir solamente hacia el 2028. Es casi el doble de lo que consumimos en centros de datos tradicionales hoy. Adopción de nuevas tecnologías, para terminar la idea, es precisamente en temas de inteligencia artificial poder tener enfriamiento líquido directamente a servidores. Es tener software precisamente como infrastructure para poder monitorearlo. Y en todos aquellos casos en los que no nos preparamos o nos tomó por sorpresa el tener un centro de datos de mayor tamaño o modificado, centros de datos modulares que me permitan también hacer esa transición a una visualización completa de la información que requiero para poder operar en mi segmento. Eso me da pie, y esto último que usted mencionaba, pero me da pie para ir cerrando la conversación. ¿Dónde considera usted que está la clave específica, además de lo que ya mencionó, pero basado en los 4 pilares que ha mencionado anteriormente, para el futuro del desarrollo de la industria en los data centers? Esto no es solo Mario, sino que esto es Schneider Electric. Nosotros creemos en electricidad 4.0, que es precisamente electrificar la energía. Mencionaba precisamente porque es de 3 a 5 veces más eficiente, ¿verdad? De esta manera podemos bajar el consumo de carbono, de las emisiones que producimos. Adicionalmente podemos llevar energía a mucha gente que aún no la tiene. La adopción de energías limpias, en este caso transformándonos a electricidad 5.0, que al final es electricidad inteligente. Electricidad inteligente significa que puedo monitorear y puedo tomar decisiones con data de inteligencia artificial que me la está proveyendo precisamente los equipos que estoy. La adopción precisamente de estas soluciones me permite tener mayor eficiencia, sacándole más provecho a la energía sin impactar tanto al ambiente. Que eso es, al final, de las tendencias, de lo que tenemos que buscar es eficiencia, sostenibilidad, y la sostenibilidad la encontramos en Schneider Electric como electricidad 4.0, que me viene a resolver prácticamente todo el ámbito de problemática de la crisis mundial que estamos teniendo hoy. Bueno, y hacia ahí vamos entonces, y buscando que sea una realidad. Don Mario, gracias por habernos acompañado, por compartir su conocimiento con nosotros, y porque yo ahora me devuelvo a la casa a ver mi data center en vivo, operando, con unos ojos totalmente distintos, porque usted ya me cambió la perspectiva de esa cajita que está ahí metida en un rincón de la casa. Qué bueno que lo mencionas, y te robo nada más 10 segundos. Sí, señor. No solo son soluciones para grandes centros de datos, tenemos soluciones comerciales y residenciales precisamente para garantizar eso, que en nuestra casa nunca nos falte la energía, y lo mejor, que le saquemos el mayor provecho posible. Y cuidando el ambiente, que es una de las premisas más importantes. Gracias por habernos acompañado, don Mario, gracias a la gente de Schneider, a Paulina, a Priscila también, que hicieron posible la presencia de don Mario acá, y por supuesto, como siempre, a don Michael Bolaños con la número 25 en su espalda. Gracias, nos vemos, que Dios les bendiga, chao.